Buenos días, mi nombre es Vicente Pellicer y soy el CEO de Trilema Salud, compañía que estamos inmersos en la propuesta de Dextromédica para la plataforma de telemonitorización del Gobierno de Navarra. Voy a presentarles el acceso a la plataforma de Movisalud, el nombre que tiene nuestra tecnología. Vamos a entrar en primer lugar desde un acceso de perfil médico, un acceso profesional con perfil médico, y mostraremos todo lo que es el acceso y las capacidades que tienen los perfiles de profesionales médicos, y después entraremos en el acceso al paciente en un entorno desde la aplicación móvil para ver un poco las funcionalidades de ambos entornos. En este caso voy a entrar en un entorno de pruebas, en un servidor que está en Amazon Irlanda. No es la máquina de producción idónea en cuanto a rendimiento, pero yo creo que será suficiente para ver un poco el alcance y la funcionalidad que aporta nuestra tecnología. Bien, hemos accedido a un entorno demo. Lo primero que nos aparece es una lista de los pacientes que tengo activados. Evidentemente todos los pacientes que aparecen son simulados. Y tenemos aquí unos 160 pacientes en este entorno de demostración. Y los tenemos en este caso distribuidos con varias, o sea, con información derivada del paciente y una serie de iconos que nos van a dar indicación de su estado general. Vamos a empezar un poco por la parte superior de la pantalla. Aquí estamos ahora en este icono de listado de pacientes. De aquí podremos ver ahora el módulo de mensajería, que es, digamos, de este usuario profesional que está conectado, todo el módulo de mensajes que ha recibido ese profesional, lo que tiene enviado, es decir, su histórico de mensajería. Desde aquí hay un acceso al módulo de informes que no podemos mostrar por la posible contaminación de sobres que tiene los requisitos de la memoria. Desde aquí, cuando integramos directorio activo y nos traemos las agendas de los profesionales, también mostramos que el profesional que está conectado tenga también un acceso a su propia agenda, sobre todo cuando están gestionando a los pacientes en escenarios de monitorización. El acceso directo a su propia agenda tiene una información interesante. Aquí tenemos el enlace directo a la videoconferencia. Normalmente la conectamos con las herramientas corporativas de cada institución, de cada prestador, o utilizamos el módulo que tenemos nosotros de videoconferencia integrado. Desde aquí accedemos a una biblioteca de proyecto donde está toda la documentación, los consentimientos informados, el comité ético de aprobación, es decir, toda la documentación que tenga que ver con el proyecto en cuestión. Aquí hay una gestión de profesionales que este usuario únicamente tiene las capacidades de incorporar pacientes o ceder pacientes de lista, es decir, la reasignación de pacientes entre profesionales, que lo utilizamos mucho en modelos de guardias, y un modelo de configuración que tampoco este perfil de usuario tiene permiso para la gestión o la configuración de los protocolos. En principio, este sería lo que sería el menú del profesional en la parte superior, y luego tiene una interfaz de dashboard. Este dashboard lo personalizamos también por proyecto con los indicadores que nos piden los profesionales involucrados, los investigadores en el diseño de la interfaz, donde vamos cargando un poco los datos globales de la corte de control o de la cartera global. En este caso pues vemos a la izquierda más los sociodemográficos de la evolución de los pacientes por género, por perfiles por edad. A la derecha estamos viendo gráficas, ¿no? En este caso pues nos han pedido, o sea, no nos han pedido porque este es un entorno demo. Aparece cumplimiento terapéutico, estado general de la cartera, crecimiento mensualizado de la cartera, arriba los tipos de semáforos, alertas o notificaciones en función de los criterios de criticidad o de severidad o de urgencia de atención, y a la izquierda algunos datos igual de número de usuarios registrados por fechas y demás. Este dashboard ya digo que es configurable en cada entorno. Y luego ya aparece en la lista de pacientes. Normalmente la estructura suele ser bastante similar en todos los hospitales o en todos los proyectos que montamos. Un indicador alfanumérico que suele ser el número de tarjeta sanitaria o número de historia, que podemos ir ordenando por cualquiera de los criterios, nombre y apellidos, la fecha del registro del paciente en la plataforma, es decir, la antigüedad del paciente en el entorno de telemonitorización. Un dato interesante que es su última actividad. Esto nos va a dar un valor también interesante de cuánto tiempo lleva el paciente sin conectarse. En algunos proyectos ese timing de control lo convertimos también en un semáforo de criticidad, una alerta cuando un paciente lleva más de un tiempo X sin conectarse o sin mandarnos información. Y luego aparece una estructura de semáforos o de iconos que cada uno, en función de la ruta, pues va a tener un significado, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí conviven en este entorno. Normalmente, si es un profesional de atención especializada, pues solo vería su especialidad y los distintos diagnósticos. Aquí, por ejemplo, en cardiología vemos pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con hipertensión, con síndrome coronario agudo. Bueno, vemos aquí uno de neumología con EPOC, vemos uno de oncología de cáncer de mama, de neurología con espondiloartritis, artritis reumatoide, diabetes tipo 1, tipo 2, pacientes de derma, reuma, bueno, gine. Bueno, en principio ese sería un poco el primer bloque que nos da un poco como el grupo.
o especialidad, normalmente los agrupamos por especialidades, y luego los diagnósticos principales que marcarán, por tanto, la ruta específica en la que está inmerso el paciente. Y luego ya los indicadores los programamos en cada entorno. En este caso, el primer indicador nos indica estado general, dolor, es decir, todo lo que tenga que ver con el estado se aplica sobre este semáforo. Los semáforos también se ordenan por criterios de color y de riesgo. Luego vemos un segundo semáforo que está vinculado al tratamiento farmacológico. En este entorno aplica sobre la evaluación promedio de cumplimiento de todo el plan de medicación prescrito. Si viéramos aquí un paciente de cardiología y el diagnóstico, perdón, si la ruta fuera de trasplante cardíaco, el indicador afecta únicamente al cumplimiento del inmunosupresor, porque es por la criticidad de ese fármaco en el trasplantado, pues se ha aplicado. Y si fuera un paciente de hospitalización domiciliaria, aquí estaríamos vigilando la medicación en catéter. Entonces, dependiendo un poco del protocolo, podemos asignarle al semáforo de tratamiento el criterio que ese protocolo o que esa ruta se haya establecido. Todo lo que son signos vitales y autocontroles tienen en este caso un semáforo asociado, también con sus criterios de color. Una presión arterial o una frecuencia cardíaca de 70 no es lo mismo en el protocolo de insuficiencia cardíaca que en el de hipertensión o que en el de diabetes, ¿no? Entonces, cada ruta también se asocian cuáles son los criterios de las biomedidas y los rangos que van a activar los distintos colores y las acciones asociadas a los distintos colores para el personal de monitorización para su actuación. Luego aparece un semáforo de descompensaciones, síntomas, brotes, crisis, todo lo que es el registro subjetivo del paciente en cuanto a su estado individual. Para cada protocolo también se crean una lista de síntomas y unos modelos unos criterios de severidad vinculados al registro de síntomas o de complicaciones o de brotes o si son asmáticos, las crisis, etc., ¿no? Entonces, dependiendo del protocolo, esto en la memoria está mucho más detallado, ¿no? Todos los tres tipos que tenemos de gestión de la parte sintomatológica de los pacientes. Y luego hay dos semáforos en este caso. Uno se llama acción requerida y otro se llama alertas de protocolo, que lo mismo, cada ruta establecerá específicamente cuáles son acciones requeridas o alertas que normalmente acompañamos o de correos electrónicos o de mensajes SMS de respaldo, pero en principio son dos comodines del diseño de ruta, pues qué sé yo, lo que decíamos antes, ¿no? Si queremos activar un semáforo o un indicador específico de paciente que tiene 3 días sin conectarse, pues vendría una acción requerida. Si quiero controlar que el resultado del cuestionario del EQ5D de calidad de vida tiene un valor superior a tal, pues aquí acción requerida. Es decir, no necesariamente es una alerta, pero sí es algo que en algún momento debo apagar o debo vigilar o debo actuar, ¿no? Y otra cosa son las alertas con sus distintos colores que tendrán sus acciones asociadas como alertas que son, ¿no? Pero en principio buscamos una estructura común, pero común a todos los protocolos de todas las especialidades, pero que cada una tenga su lógica específica diseñada en la ruta, ¿vale? Eso es un poco el modelo de semáforos. Luego entraremos en un entorno alternativo con una estructura diferente, porque en lugar de estos 7 semáforos aparecen 13 o 14 semáforos, que es el paciente de monitorización intensiva ingresado en la UHD a 5 o 6 días, es decir, pacientes en corta estancia. Veremos que es un entorno diferente y que tiene algunos módulos cargados que aquí, por ejemplo, no aparecen, como el gestor de episodios, el gestor de tareas, el gestor de actividades, ¿no? Vamos a buscar de los pacientes que manejo yo en mi móvil. Yo tengo, por ejemplo, aquí un paciente con cardiopatía, o sea, con insuficiencia cardíaca. Este paciente, además, en esta ruta, que es una ruta creada a raíz de un ensayo clínico y tenemos ya unos cuantos cientos de pacientes en 30 hospitales en España. Esta ruta es paciente con diagnóstico de insuficiencia cardíaca que además ha sufrido un accidente cardiovascular, un síndrome coronario agudo, ¿no? Un infarto, vamos. Este paciente tiene un plan de control específico al año 1 tras el infarto y además está dentro de la ruta de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces es interesante porque vamos a trabajar sobre este paciente inicialmente. Cuando conecto con él, pues aparece su cabecera, la foto es opcional, a algunos médicos les gusta el poder cargar las fotos de los pacientes, podemos montarlo o bien importando, o sea, aquí el paciente nos da la foto, digamos, que va a aparecer aquí, que es distinta de la que él puede personalizarse en su app, pues si quiere ponerse un monigote o cualquier cosa, es decir, son fotografías distintas que las tiene que autorizar el paciente. Entonces, sí que es interesante, a algunos médicos les interesa esta personalización. Vemos arriba todos los semáforos que en este momento tiene activados y que todavía no hemos apagado. Vemos un icono de envío de mensaje directo a este paciente. Mientras estemos trabajando en la evaluación de este paciente, pues podemos enviar un mensaje de manera directa sin irnos al módulo de mensajería. Y aquí lo primero, por defecto, cuando vemos que aparece esta cabecera de 9 campos de historia clínica, un poco de identificación, y este es un poco el menú de la carpeta personal de un paciente al que hemos accedido para estudiar o analizar, ¿no? Aparecen de izquierda a derecha sus datos sociodemográficos, veremos aquí todo el protocolo de datos clínicos y personalización, el módulo de tratamiento es el que tenemos aquí,
toda la hoja de evolutivo, o sea, todo lo que son todos los autocontroles, los signos vitales, cuestionarios los veremos en este bloque, la mensajería del paciente, la agenda del paciente y la biblioteca pedagógica. Aquí vemos un paciente polimedicado, vemos que tiene una serie de tratamientos, vemos que es poco cumplidor, se nota que es un paciente demo que tiene las barras de adherencia para cada medicamento, las tiene muy bajitas, es muy incumplidor. Y en principio, sí, vemos aquí el icono prescrito por. Nosotros en el plan de medicación de un paciente permitimos que el paciente, bueno, depende del protocolo, ¿no? El protocolo permite habilitar la opción de que el paciente se automedique, es decir, que se añada desde su móvil medicación, pues, o bien porque tiene un tratamiento paralelo en la privada, o bien porque ha tenido una caída y se ha comprado ibuprofeno y lo añade a su plan de medicación. Tenemos un módulo, por tanto, que nos permite, aquí lo vemos, tratamientos pendientes y tratamientos rechazados. Podemos activar, esto lo hacemos sobre todo cuando participan en los proyectos farmacohospitalarios, que un paciente que se añade un medicamento, ese medicamento pasa a un estado de pendiente de autorizar, y una vez lo autoriza el farmacéutico pasa al plan como autorizado, entonces ya pasa a su agenda de medicación. Si aparece como rechazado, pues aparece normalmente con el texto de recomendación de por qué lo ha rechazado el profesional y luego el histórico de tratamientos que no están activos actualmente. Entonces, esta es un poco la foto del plan de medicación de un paciente. Si entramos en un medicamento, vemos que está, bueno, este por ejemplo no tiene foto, voy a ver si encuentro un medicamento que tenga fotografía, porque estamos conectados con la Agencia Española de Medicamento, con la EMS, con el Web Service que tiene. Esto nos da información sobre las fotografías de la forma farmacéutica, y la unidad de dosis, ¿no?, que tiene un medicamento. A ver si encuentro alguno. Mira, este seguro que lo tiene Repata, que es un medicamento huérfano. Por ejemplo, este medicamento nos da la forma farmacéutica y el envase, ¿no? Las dos fotografías, que es un poco la información que tiene. Nos da el prospecto, la codificación, los principios activos. Toda esta información aquí no es muy relevante, pero sí es muy interesante en la aplicación móvil del paciente como respaldo, sobre todo los pacientes polimedicados que tengan sus envases, sus formas farmacéuticas. Es muy interesante ese apoyo al paciente. Aquí vemos ya de este medicamento todo el histórico de adherencia a un mes, a 90 días o desde prescripción, y aquí a la derecha ya está el detalle, página a página, toma a toma, ¿no? Página a página, toma a toma, de todo el histórico de registros unitarios. Normalmente esto ya desde el módulo de informes se exporta para trabajar. Tenemos varios estudios publicados de cómo cruzamos el incumplimiento terapéutico con la sintomatología y con la evolución del paciente. Es bastante interesante. Entonces, toda esta analítica del tratamiento de la medicación nos permite saber. Y luego las programaciones o las pautas, ¿no? Cada uno de ellos pues tiene también una programación asignada de lo que es la prescripción, si es diaria, si es temporal, si es, bueno, un poco lo que es la pauta de cada uno de los medicamentos prescritos. Este sería el primer análisis de evaluación del paciente sobre la adherencia, el cumplimiento y ya los detalles que tiene asignado. Me voy de izquierda a derecha, empezamos con los datos sociodemográficos. Esta es la información que nos traemos de tarjeta sanitaria, no tiene mucha ciencia, son datos personales y sociodemográficos, los datos del cuidador, los datos de asistencia, algunos sociodemográficos de respaldo que no suelen estar en la tarjeta sanitaria, pues por ejemplo la competencia digital del paciente o del cuidador. En muchos proyectos es criterio de inclusión y por tanto activamos que en función de la evaluación el paciente puede o no puede participar dentro del programa de memorización. Temas de ocupación, el nivel de convivencia familiar, nivel de estudios, bueno, son algunos datos opcionales optativos que pueden aparecernos en los proyectos que podemos ampliar. Y luego toda la lista de contactos que este paciente tiene autorizados para que vean su carpeta personal de salud, incluyendo el soporte técnico, que sería nuestro CAU de atención al paciente, que nos habilita en el primer login a poder acceder para poder ayudar ante una consulta. Esta sería, por tanto, la estructura de datos personales del paciente. Luego entramos en el módulo de datos clínicos. Este módulo está integrado con la historia clínica, con el GIS. Este módulo lo que nos permite le permite al profesional es tener en pantalla como visor, mientras está diseñando o personalizando al paciente en un plan, tener información que es relevante para el diseño de la ruta, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que aparecen los diagnósticos activos, en este caso el diagnóstico principal de insuficiencia cardíaca. Aunque es un paciente que está con síndrome coronario agudo, pues no tiene activado el infarto, deberíamos añadir un diagnóstico de síndrome coronario agudo, buscarlo en el CIE, primero aparecen los CIE 9, los CIE 10, y añadirlo digamos, a la lista de sus diagnósticos. Vamos a prescribirse lo que lo tuvo el accidente esta semana. Todavía no ha terminado el proceso de rehabilitación, las observaciones pertinentes, lo guardaríamos y formaría parte del tratamiento. Luego, del módulo de alergias, están codificadas en SNOMED, en CIE, las aparecerían aquí en la tabla.
ya vemos un primer módulo, en este caso de valoración integral. Cerrando módulos, estos módulos, este de valoración integral, por ejemplo, aparecen muchas rutas, sobre todo en las rutas de pacientes crónicos. Es un módulo de evaluación de la fragilidad. En este módulo aparecen 8 cuestionarios, porque el entorno de Demo está montado así, pero en principio ponemos o publicamos aquellos cuestionarios de evaluación de fragilidad que utilice la ruta o el protocolo o el equipo de investigación o el equipo de médico del servicio que está liderando en la gestión de estos pacientes. Entonces aquí aparecen todos los habituales de la sobrecarga del cuidador, los índices de Bartel, de Pfeiffer, la escala de Grace. Las cuestiones de Frey son bastante habituales en la valoración de fragilidad y nos dan información interesante o relativa a esta paciente. Si están en la historia, los podríamos importar; si no, los podemos gestionar directamente desde el propio entorno. Antecedentes familiares, información que nos traemos, en este caso está en formato texto. Los hábitos y factores de riesgo también dependen de la ruta. En este caso aparecen los factores de riesgo no modificables, los de riesgo cardiovascular y otros factores de riesgo asociados a la insuficiencia, y otras comorbilidades también vinculadas, en este caso, con el propio protocolo de insuficiencia cardíaca. La valoración funcional de la IC, los criterios de NIJA, las comorbilidades relevantes, la situación alta, estos son un estándar clínico de evaluación funcional de insuficiencia cardíaca que está montado como módulo, que la puedes aplicar en la ruta de insuficiencia cardíaca crónica, en la ruta de la insuficiencia cardíaca moderada, en la ruta de insuficiencia cardíaca grave. Es decir, dependiendo de la ruta, hay algunos módulos que son comunes, son reutilizables y que ya están montados en la plataforma. Este módulo de actividad asistencial lo montamos únicamente en aquellos proyectos donde tenemos la integración con los últimos 12 meses de historial de actividad asistencial. Es decir, Informática nos genera las queries de los pacientes activados a 12 meses, el número de urgencias, número de estancias, número de ingresos, la estancia media, es decir, una serie de valores que nos van a permitir luego el hacer un poco el análisis de la eficacia o de la eficiencia de un paciente en telemonitorización, o sea, en un año, en un programa de telemonitorización versus ese mismo paciente en el escenario convencional de asistencia, ¿no? La exploración basal de datos basales, la exploración física, es interesante importarla en la medida en que nos va, en algunos casos, a condicionar el plan de objetivos individuales del paciente. En este caso, por ejemplo, así es, ¿no? El valor que tengamos del paciente de masa corporal o el valor que tengamos del paciente de frecuencia cardíaca, presión arterial, etcétera, forma parte de la calculadora de objetivos vinculados con ese paciente. Entonces es un dato que puede ser interesante plantearnos la importación de exploración física, porque vamos a utilizar algunos de estos datos dentro del módulo de configuración del protocolo de objetivos. Resultados de prueba es lo mismo. Cada ruta, pues aquí no me trae ni el hemograma ni orina, me trae el shuttle test, la prueba de esfuerzo, es decir, los resultados que necesita este protocolo para poder configurar los objetivos al paciente. El control de la actividad laboral, un poco para evaluar el impacto del infarto sobre los costes del paciente en el sistema. Y luego aquí es donde está el plan individual más importante de un paciente infartado, que es su plan de telerehabilitación, que son los objetivos que el cardiólogo le fija por fases de esfuerzo, del esfuerzo del corazón, durante el ejercicio, ¿no? Hay todo un módulo potente de gestión del ejercicio y rehabilitación en este perfil de paciente, y entonces aquí es donde, en función del resultado de la frecuencia cardíaca basal y del resultado de la prueba de esfuerzo, hay una fórmula que se llama Carbonen, y esa fórmula se aplica para que el cardiólogo le asigne un porcentaje de esfuerzo y automáticamente genere al paciente los indicadores de frecuencia cardíaca mínima, máxima y objetivo que tiene que tener durante el ejercicio. Este paciente lleva la app de la plataforma, la lleva integrada con un sensor de Polar, es el que solemos poner, el Polar F9 o Polar F11, que es un sensor de medición de frecuencia cardíaca en tiempo real durante el ejercicio. Cada segundo nos va dando el indicador y, por tanto, va viendo en pantalla del móvil en tiempo real cómo los objetivos individuales de este paciente versus la frecuencia cardíaca que está generando el sensor, y eso le permite intensificar el ejercicio o bajar el nivel de esfuerzo del corazón para estar dentro de ese rango marcado por el cardiólogo como objetivo individual. Este es muy, muy interesante, el programa de telerehabilitación con los objetivos. Conforme el paciente va cumpliendo los resultados de frecuencia cardíaca en fases, lo va migrando de fase, tratando normalmente a un año del infarto de llegar a las cuatro fases de medición. Y luego ya aparece la personalización del plan de autocontrol. La ruta de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, tiene estas 16 autocontroles: estado general, peso, temperatura, alimentación, presión y ritmo cardíaco, glucemia, síntomas, tabaquismo, dieta, saturación, varios módulos de ejercicio, entrenamiento aeróbico, etcétera, dolor, los sintrones, y en función del perfil de paciente le desmarcaremos o marcaremos
en el momento del registro inicial aquellos módulos que el profesional considere que son más acordes a las necesidades del paciente. Si es un paciente fumador, le activaremos el módulo de tabaco. Si es un paciente, qué sé yo, si es un paciente que no está con síndrome, le quitamos el control del INR. Si es un paciente que en principio no manifiesta dolor, pues podemos quitar. Es decir, no hay que cargar al paciente de los controles que sean innecesarios, ¿no? Si no es un paciente diabético, le quitamos el control glucémico. Es decir, en principio vamos a poder personalizar, marcando y desmarcando aquellos controles que dentro de la ruta vienen premarcados, pero que habilitamos o deshabilitamos en función del perfil individual. Lo mismo con los cuestionarios, ¿no?, que aparecen por aquí abajo. Normalmente las rutas son bastante ambiciosas en cuanto al número de cuestionarios posibles, aunque el pautado automático se hace solo de unos poquitos. Normalmente son o trimestrales o semestrales o incluso anuales algunos de los cuestionarios. Ahora bien, si tengo un paciente que tiene problemas de ansiedad, pues intento buscar bueno, este lo tiene pautado por defecto, ¿no? O si, por ejemplo, es un paciente que hemos dicho que es fumador, pues buscaríamos el cuestionario de Fageston para medir el indicador de adicción. Esta personalización es un poco igual que los autocontroles, es decir, por defecto la ruta tiene una serie de cuestionarios prepautados, pero personaliza en función del perfil del paciente y en función de los cuestionarios que hemos acordado publicar en esa ruta o en ese protocolo, como es este caso. Luego veremos algún paciente de diabetes o de EPOC y veremos que tanto los autocontroles como los cuestionarios, como todos estos módulos que aparecían aquí arriba, van variando. Algunos son comunes porque vienen de historia clínica, estandarizados, son genéricos, y otros van cambiando, ¿no? Lo mismo con los medical device. Aquí podemos ir añadiendo a cada paciente. Si el paciente dispone de un dispositivo y lo quiero activar o no en el sistema de gestión, si el propietario ya es el centro hospitalario, pues el tipo de dispositivo que vamos a utilizar, las marcas de dispositivos, aquí están las que normalmente nosotros trabajamos más habitualmente, los modelos en función de la marca de cada dispositivo que hayamos elegido. Aquí estableceremos si es o no medical device, es decir, si hemos activado un tensiómetro del paciente que no es medical device porque se la compra en Amazon y le ha costado 15 euros, pues ese dato es un dato informativo que aparecerá en el PHR como un prompt, pero no es un dato clínico que yo vuelque en la historia clínica del prestador. Entonces, esa diferenciación de la categorización de medical device es interesante porque nos permite a nosotros llevar la información de la variable o del dispositivo o por la ruta de prompts o por la ruta de historia clínica. Luego, a nivel de la gestión de albaranes, tenemos un módulo potente de gestión de inventarios, almacenes, productos por detrás, que normalmente lo gestiona nuestro soporte logístico y que de alguna manera son los que están controlando toda la parte de stock de control a domicilio. Y esto es más simplemente para la gestión que hace el médico a nivel de la propia plataforma. Aquí aparecerá, bueno, aquí vemos que no tenemos cargada ni la biblioteca del paciente ni el plan de educación. Aquí lo que hacemos es montar el repositorio de vídeos y de temáticas, o de ficheros, o de PDFs, cada vez usamos o tendemos más a utilizar una biblioteca de vídeos, algo parecido a lo que vemos aquí en los cuestionarios o en los controles, es decir, la ruta tiene una serie de vídeos programados y que siguen un orden, ¿no? Y ya por defecto está pautado para todo paciente dentro de la ruta una temática concreta, pero luego hay otros vídeos, por ejemplo, si el paciente es fumador, pues automáticamente al pulsar yo aquí tabaco se me va a activar un juego que hay en la app para dejar de fumar y se me va a activar los vídeos asociados a tabaquismo. Interrelacionamos un poco lo que son los autocontroles con las temáticas de los vídeos que tendríamos en el repositorio. Desde aquí haríamos lo mismo, una programación marcando y desmarcando lo que en el móvil luego del paciente aparecerá dentro de su plan formativo como vídeos que se pautan igual que cualquier otro control. Es decir, pues oye, hoy tienes que ver este, mañana tienes que ver este, te vamos pautando toda la parte educativa para que el paciente vaya teniendo ese tipo de información. Vale, pues esta sería un poco la estructura de la personalización que hacemos de un paciente dentro de una ruta que cuando lo hemos creado, ya lo hemos metido en la ruta. Normalmente cuando integramos nos viene de un gestor de peticiones, un paciente ya identificado con una codificación dentro de una ruta, y aquí lo que hace el profesional es solo, digamos, modificar aquello o individualizar aquello que depende de los factores de riesgo, de las comorbilidades o de la personal o de las condiciones personales del paciente para configurar un plan totalmente individualizado. Este sería el módulo, como digo, de datos clínicos. Voy a mostrar, antes de seguir, este mismo módulo en un paciente pulmonar. Aquí tenemos, no sé muy bien qué me voy a encontrar aquí, pero bueno, es lo que tienen los entornos de vamos a mostrar esta misma estructura de datos clínicos en un paciente con EPOC. El resto de módulos, como vemos, son comunes, pero, por ejemplo, aquí vemos que ya no vemos una evaluación de fragilidad ni una evaluación de la insuficiencia cardíaca, vemos una evaluación de riesgo respiratorio, que es otro módulo también genérico donde ya maneja la escala de la disnea, que la podemos rellenar directamente desde aquí, el resultado de la prueba de ejercicio o la prueba de marcha de la contaminación ambiental, una serie de variables ya más específicas,
Son protocolos diseñados por hospitales y por profesionales de neumología. Aquí vemos los valores de riesgo, ya son distintos, ya son diferentes a los que hemos visto en cardio. La exploración física es similar, los hábitos y factores de riesgo vemos que ya también son distintos, no vemos los mismos que veíamos en el protocolo de insuficiencia. Los objetivos, por ejemplo, de autocontrol, vemos ya que aquí le estamos pautando al paciente, ya no le pautamos frecuencia cardíaca durante el ejercicio en un programa de telerehabilitación, aquí le estamos pautando pues, el control de la saturación, el valor que tiene, que luego nos va a indicar los criterios semafóricos, el control del tabaquismo, el control del peso, ya personalizado, individualizado, el control de la actividad física, el control de la frecuencia respiratoria que tiene que tener a nivel individual, el control de presión arterial individual, es decir, esto ya estamos individualizando los rangos, puesto que luego el control semafórico nos va a dar criterio ruta, pero va a prevalecer criterio paciente sobre criterio ruta. Y esto nos permite esa personalización individual de paciente sobre ruta. La telerehabilitación pulmonar, lo mismo, ¿no? Pues, si la vamos a activar, cuál es el control de pasos, el control en este caso si el paciente tiene una plan de bicicleta estática, los perfiles de ejercicio sobre los que tiene que trabajar. Detrás de esto hay todo un módulo también educativo asociado con vídeos de cada uno de los tipos de ejercicio, el control de síntomas durante la telerehabilitación respiratoria, la oximetría, si la tiene que utilizar o no durante la telerehabilitación, la evaluación que tiene que hacer semestral de algunos indicadores de la evolución de la EPOC. Y bueno, en cuanto a resultados de pruebas, aquí, pues a diferencia de la prueba del fuesto o el shuttle test, pues aparecen las genéricas de bioquímica o hemograma y aparecen con la oximetría, la espirometría, la gasometría, es decir, pruebas específicas de esta ruta o de este protocolo. El resto de controles son muy similares. Si vemos, por ejemplo, aquí el plan de autocontroles y cuestionarios, son muy parecidos, pero no son los mismos. Aquí vemos, por ejemplo, la oximetría nocturna o la función pulmonar o la disnea, es decir, controles que no aparecían en el paciente cardiovascular, y lo mismo los cuestionarios son diferentes a los que hemos visto en el entorno de cardio. El resto de módulos son similares. Y aquí termino buscando un paciente, yo tengo un paciente diabético, a ver si podemos ver un tercer caso, que sería la valoración de la ruta específica de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos, lo mismo con los cuales son un poco los objetivos o los módulos que vamos a personalizar para la ruta y que vamos a poder individualizar a nivel de objetivos dentro del paciente. Vemos un módulo de riesgo cardiovascular específico de la diabetes tipo 2, que es un módulo también muy tradicional en proyectos de investigación y en rutas, con el SCORI del riesgo cardiovascular, los rangos de SBP, es decir, es un módulo muy estándar de control de diabetes, y a nivel de objetivos ya vamos viendo el control glicémico específico. Por defecto nos va a salir el valor de ruta y el profesional va a poder modificarlo a nivel individual de pacientes. Control de lípidos y el control de presión arterial, y luego a nivel de peso y actividad física los valores que van a condicionar la planificación de la agenda de trabajo. A nivel de complicaciones vamos a ver cuáles son los principales indicadores que aparecen, y el resto de módulos pues son bastante similares a los que hemos visto. Simplemente quería por aclarar un poco las diferencias entre los distintos perfiles de una ruta u otra ruta, con una misma plataforma que homogeniza o que permite manejar a todos los perfiles de pacientes independientemente de su enfermedad. Volvemos a buscar a mi paciente de insuficiencia cardíaca, que es el que estamos en todo momento utilizando para la demo, y nos vamos al siguiente componente, que son los evolutivos. Aquí vamos a ver ya el detalle, ¿no? Cuando entro en un paciente y quiero ver de todos esos autocontroles y cuestionarios que he activado en el plan, que son estos que aparecen por aquí, un poco ya el detalle, ¿no? De cada uno de ellos, cuál es el detalle de las gráficas. Aparece, yo creo que tenemos la vista del último trimestre. Si me voy a datos anteriores, supongo que me aparece una gráfica mayor. Luego ya lo mismo, gráfica y lista. Tenemos las tablas, y si podríamos, en cada uno de los controles que ha rellenado el paciente, vemos ya el detalle concreto de ese autocontrol. En principio vemos la gráfica, que nos da un indicador de la evolución y del cumplimiento, y las tablas de los valores. Y aquí el pautado. En este caso, este paciente tiene un ejercicio pautado diario, todos los días a las 7 de la tarde tiene el control que registra. ¿Vale? Si entramos en estado general, pues lo mismo, aparece su gráfica evolutiva. Esto es un VAS de 1 a 10. De hecho, muchos pacientes pueden hacer los controles
en consulta. Los médicos muchas veces utilizan la plataforma, ya no viene el paciente con el POSIT apuntándose en las últimas cardiomedidas, viene y el profesional está viendo en pantalla mientras ve al paciente su historial de la carpeta personal de salud, viendo sus últimas mediciones, los síntomas que ha activado, etcétera, etcétera. Entonces, aquí mismo con el paciente se pueden hacer controles. Entonces, desde aquí el profesional también tiene acceso a realizar cualquiera de todos los controles o cuestionarios que vemos aquí, los podría rellenar. Si vemos presión o ritmo cardíaco, aquí sí que voy a intentar ver si tengo algún dato más antiguo para actualizar la gráfica. Sí, efectivamente nos salen más valores del historial de registros, y aquí pues lo mismo, nos sale también el formato tabla con la sistólica, la diastólica y la frecuencia cardíaca, y el pautado. En este caso, pues lo que veo tiene dos pautas, una para los miércoles a las 11 y otra cada 7 días a las 10. Bien, esto no está muy bien programado, es lo que tiene en tono demo. Bien, glucemia, saturación, alimentación, peso, temperatura, dolor, INR. Los síntomas, lo mismo, vamos a ver si tiene algún histórico registrado de síntomas. Por aquí vemos 3. Vemos que registró el día 4 de abril fatiga, debilidad, que el 21 de noviembre dolor en el pecho y que el 26 de marzo fatiga y hinchazón de abdomen. Bueno, pues este módulo tiene cargado el entorno básico de gestión de síntomas, sin árboles de decisión y sin nivel de severidad. En la memoria hemos explicado más en detalle todo este módulo, que es bastante completo y complejo, y a la vez permite muy bien, sobre todo, guiar al paciente en las acciones que debe tomar ante la declaración de un síntoma, con un sistema de preguntas y respuestas donde en función de la respuesta pues le llevamos una ruta del árbol de decisión o por otra. Y al final normalmente el árbol de decisión acaba en una instrucción al paciente o de llama a urgencias, sería el nivel de riesgo, ponte en contacto con el médico o pide cita o llama a un servicio de 24 horas de atención, sería el nivel intermedio, o lo mandamos a una temática concreta del área pedagógica o del área formativa para que se vea un vídeo, se vea un tema o se lea una documentación, que sería el nivel bajo de severidad. Los cuestionarios, lo mismo. Aquí tenemos, bueno, veo que no hay mucho historial de cuestionarios o de este cuestionario en concreto. Bueno, sí, hay unos cuantos. Podemos, lo mismo, los cuestionarios al final los tiene disponibles. En este caso, la calculadora del cuestionario nos genera el resultado en este caso, el Q5D. E igual que en los autocontroles, los profesionales pueden rellenar un cuestionario en consulta con el paciente. Algunos de ellos, de hecho, son cuestionarios construidos para rellenar conjuntamente entre profesional y paciente. Y desde aquí, pues lo puede el médico en consulta con el paciente rellenar y se queda registrado en la plataforma. Vale, este sería el módulo de controles, autocontroles, signos vitales en detalle. En algunos proyectos lo que montamos es una especie de lo que nos piden es un resumen, donde en una sola pantalla vean todas las gráficas. Y en lugar de acceder por menú a cada variable, acceden desde la propia gráfica a aquellas que quieran consultar. Bien, lo podemos montar igualmente. En trasplante cardíaco lo podemos montar, pero no lo tengo en demo y no lo puedo mostrar en este momento. El módulo de mensajería, que accede el profesional, está viendo el histórico de recibidos y enviados. Es interesante que un profesional pueda ver si un paciente no ha leído un mensaje. Estos que están marcados como no leídos, es interesante porque si el mensaje que le hemos enviado a un paciente es importante y no lo ha leído, es porque la acción no se ha realizado y por tanto, sobre todo las enfermedades de monitorización, pues deben tomar actuación o deben conocer si un paciente no ha leído un mensaje que le han enviado y que pueda ser importante. Entonces, esta parte es interesante, el acceso del profesional al módulo de mensajería del paciente para controlar sobre todo los mensajes no leídos. Y luego en la agenda del paciente, estamos controlando un poco tres grandes hitos, lo que llamo fármacos, o sea, lo que es la medicación, lo que es el evolutivo, lo que son las pautas de controles y unas medidas, y las citas o eventos privados. Aquí, por ejemplo, vamos viendo, mira, en este día, por ejemplo, tengo los 3, ¿no? El 25 de noviembre tenía una cita para analítica, hemograma y bioquímica, la medicación, tenía un control de peso a las 7 y tenía a las 19 horas. Todo lo que estoy viendo en la agenda es porque no está esa actividad no realizada. Es decir, el paciente conforme la va realizando va desapareciendo de la agenda y se va quedando vacía. Es decir, es interesante el poder saber los eventos realizados y los no realizados. Igualmente el paciente tiene en su agenda eventos realizados y no realizados con vistas mes, semana o día. Aquí lo tenemos también. Hay algunas funcionalidades desde aquí. Por ejemplo, el paciente se puede crear un evento privado. Y la funcionalidad es algo parecida a esto. Se puede crear un tipo de evento, la fecha y hora del evento, el título de evento, las observaciones que quiere apuntarse. Ellos usan mucho la preparación de la visita médica. Es decir, ostras, me tengo que acordar de decirle al médico tal, o me hago una foto de esta reacción en la piel de un medicamento que me he pinchado, y así cuando vaya a consulta le enseñaré la foto, o le hago una foto de un informe porque así me lo llevo a la cita. Ese sistema que tiene el paciente de crearse un evento privado y asociar una cita, o enriquecer una cita con información asociada,
es muy interesante, se está utilizando mucho y es muy bien valorado por los pacientes como concepto de preparación de la visita para ir al médico, de acordarse de todo lo que le tienen que contar. Bien, pues esto es un poquito la vista general de lo que queríamos mostrar del acceso profesional. Vamos a cambiar ahora de entorno y nos vamos a ir al acceso del paciente desde la aplicación. Antes voy a entrar muy rápido, porque antes lo he comentado, que queríamos ver muy rápido un entorno alternativo. Voy a dedicar solo un minutito, porque vamos mal de tiempo. Vamos a intentar... Esto es una máquina de esa que nos va a dar guerra seguro, pero bueno, a ver si consigo por lo menos... Sí, vamos a intentar. Muy rápido, simplemente. Vemos que el front del dashboard es similar, el concepto. Aquí aparece un gestor de actividades que no tenemos montado sobre el entorno de crónicos. Este es más para manejo de gestión intensiva. Todas las actividades, o sea, toda la información que se genera desde un dispositivo médico, desde la app o desde cualquier cuestionario, va generando una línea para el módulo de auditoría. Entonces, todo el control de actividad se monta sobre este módulo con los indicadores de criticidad. Ahora lo vemos dentro de un paciente, que es donde normalmente lo va a estudiar la enfermera. Y aquí sí que quería comentar un poco la diferencia. Hemos pasado de un entorno donde todas las constantes vitales estaban en un semáforo, a un control más exhaustivo, solo temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. Aquí este semáforo recoge 3 indicadores: nivel de conciencia, recoge también niveles de glucemia en pacientes diabéticos y niveles de INR en pacientes anticoagulados. Este mismo semáforo, digamos que iba a tres proveedores de información, ¿no? Control de peso solo en criterios de riesgo a 48 horas con un incremento de 2 kilos. Este semáforo de estado nos está vigilando estado general, dolor. Estos pacientes los tenemos con un anillo de prevención de fibrilación auricular. Y es un control de ECG de una vía, pero nos permite detectar FA, y el control de sueño. Entonces, este semáforo que llamamos estado nos da estos 4, digamos, indicadores de alerta. Aquí la medicación, que en este perfil estamos controlando la medicación de catéter. Lo mismo, la sintomatología del protocolo que lleva. Los autocontroles ya específicos del control de corta estancia, diuresis, heces, riesgo control de las vías, estado de las vías. Es decir, ya son controles de un paciente ingresado en casa, normalmente en cama y con un control más intensivo. Y entonces aquí controlamos, ya son autocontroles muy específicos del paciente ingresado en la UHD. Y luego los cuestionarios, los mensajes, y por aquí arriba ya aparecen los episodios activos y las alertas que son específicas para este. Es la configuración de un escenario de control de pacientes, pero con un perfil de exigencia en monitorización mucho mayor, ¿no? En este caso. Entonces, dentro de la estructura que veíamos antes, aquí nos aparece un nuevo icono, que es la gestión de la actividad de ese paciente en detalle. Es donde aparece todo el módulo de gestión de episodios. Este paciente, por ejemplo, ha tenido 3 episodios, que son estas, 3 líneas blancas. Todas sus actividades van apareciendo también ya a nivel individual del paciente, a nivel de mediciones diarias. Las puedo ordenar por criticidad o por estado, si están en revisión, si están pendientes, están finalizadas, y ya puedo ver pues un episodio concreto, puedo ir viendo un poco cuáles son, si tengo que derivar, generar informe del episodio. Si tengo una actividad concreta que estoy analizando, que no me gustan los datos y le quiero enviar un mensaje desde aquí, levanto un mensaje al paciente, o directamente creo una cita de videoconferencia, o lo cito a consulta, o derivo en este caso, como es la UHD, normalmente derivan al equipo médico o al equipo de enfermería que tiene que hacer la visita domiciliaria. Entonces, ya es un concepto o es un módulo no habitual en el manejo del crónico de larga duración, que tiene una intensidad de monitorización menos crítica. Normalmente los pacientes con diabetes o EPOC o insuficiencia cardíaca, la enfermera entra a las 9 de la mañana y a la tierra ha visto, digamos, la corte de 200 o 300 pacientes que puede llevar. Entonces, no es una actividad cargante. Este paciente es como si estuviera en planta ingresado, pero en su casa. Y por tanto, la enfermera aquí sí que tiene una actividad más constante y por tanto herramientas para manejar eso. Bien, seguimos. En este caso empezamos, vamos a ver la aplicación móvil del paciente en un acceso breve, puesto que todas las funcionalidades que va a tener el paciente las hemos visto en el acceso a la plataforma y en la configuración. Repasamos un poco la home del paciente, la tenemos aquí a la derecha de la pantalla. Vemos que tiene de izquierda a derecha y de arriba a abajo. A la izquierda aparece un menú lateral
iremos viendo un poco las mismas funcionalidades, las funciones completas que tiene la aplicación, y luego la página principal que accede directamente a los distintos módulos o componentes, ¿no? Arriba a la derecha está el módulo de mensajería, vemos que tenemos 5 mensajes pendientes de leer, luego aparecen 3 iconos en el centro de accesos directos a declarar síntomas o registrar síntomas, todo el módulo de complicaciones y efectos adversos. En el centro el botón directo de contacto con el call center de atención técnica, el sistema de ayuda, y el acceso al calendario para la vista semanal o mensual, en este caso, de toda la actividad del paciente. Luego aparecen mis últimas mediciones o valores de los signos vitales y de los controles que tenemos programados para este perfil de paciente, para esta ruta, y la agenda de hoy. En este caso, pues tengo a las 10 que tengo una sesión de ejercicio programada, luego tengo medicación, luego tengo un control de estado general, y por lo que sea, me he programado 2 controles de calidad de vida en el módulo de cuestionarios para que los pudiéramos ver en la demo de ahora. Bueno, estoy rellenando el cuestionario de Q5D, por ver un poquito la interfaz de manejo. En este caso son cuestionarios con un control combinado donde le pedimos al paciente, según el cuestionario, el nivel de severidad. Para la variación de medicamentos, cuando yo entro en el medicamento voy a coger este repata. Por un lado, abajo a la izquierda me aparece tomado o no tomado, ¿vale? Si le doy a no tomado, me va a mostrar una serie de motivos de incumplimiento terapéutico por los que no me he tomado el medicamento. Podría añadir uno concreto y darle a enviar. Veíamos que aparecía la foto del medicamento y de la farmacéutica, es decir, toda la información que contábamos antes en la demostración del acceso profesional de información de respaldo al paciente aparece en el módulo de medicación. Podemos hacer una toma rápida, que simplemente desplazando a la derecha nos hace una toma rápida, o entrando al medicamento y darle a tomado. Aquí vemos arriba las fotos y las farmacéuticas, y de aquí dándole al botón tomado haría la misma funcionalidad que el arrastrar lateral, que era la forma rápida. Tengo programado un módulo de ejercicio físico. Le voy a decir que hoy me he ido a caminar. Podríamos rellenarlo manualmente. Este es un control muy concreto de ejercicio físico para este perfil de paciente. O podría obtenerlo en este caso yo llevo puesta una pulsera de iPhone. El iPhone la pulsera me vuelca los datos sobre el Health Kit y elijo la última sesión que quiero o que tengo registrada. Me traigo los datos y los subo directamente a la plataforma y lo guardo. Es decir, los tipos de integración y todos los modelos de opciones los hemos detallado en toda la memoria en cuanto a la integración con los medical devices. El estado general sería otro control que tengo, es un estado, o sea, a nivel de usabilidad está utilizando controles bastante fáciles, sencillos para manejar al paciente. Es un VAS de 1 a 10 de estado funcional. Y luego, repasando un poquito, si entro directamente al módulo de síntomas, aquí me aparecen los que este protocolo me ha incluido, me ha permitido marcar o grabar dentro del modelo. Si entro repitiendo, estoy con los botones de la home, ¿no? Si entro al botón del centro, me da información para llamar por teléfono o contactar con nuestro sistema de atención del call center. También podría enviarles un mensaje directamente para poder chatear con ellos o usar el módulo de mensajería con nuestro servicio técnico, igual que lo puedo hacer con los profesionales. El acceso al calendario, que me da una vista con 3 indicadores de color, uno asociado a tratamientos farmacológicos, otro a lo que serían eventos y citas, y otro a autocontroles. Comentábamos antes la potencia del módulo de eventos, donde el paciente se prepara la cita, se genera sus citas con sus asuntos, descripciones, textos y adjuntos para fortalecer esa visita que va a tener al médico. Tú te puedes crear aquí un módulo además de las citas que te van a llegar por la capa de integración, te puedes crear tus eventos privados adicionales y sobre todo enriquecer con información todos tus eventos. Este sería lo que es el módulo de calendario y de agenda, y por aquí a la izquierda aparece ya pues la parte este es mi tratamiento, pues en este caso tengo los medicamentos que tengo ahora en mi plan de medicación con los 1001, es decir, con el sistema de pautado de mañana, tarde y noche. El módulo de mensajería, en este caso está en el módulo básico de recibidos, enviados, leídos, no leídos, generar un nuevo mensaje y a quién, sería un poco el modelo estándar de mensajería, no tiene mucha complicación. Los datos personales del paciente, los datos asistenciales del paciente, estos los hemos visto también en la plataforma del acceso profesional. Normalmente aquí los datos clínicos decidimos a la hora de construir protocolo
si son visibles o no son visibles al paciente, o en algunos protocolos, sobre todo en oncología, qué datos del protocolo clínico, de datos clínicos, son visibles para el paciente y cuáles no. Por ejemplo, el paciente no verá el estadio o el pronóstico, pero sí le podemos habilitar que vea una serie de datos clínicos en su aplicación. Esto se diseña con las rutas, se habilita o deshabilita la visibilidad para el acceso del paciente y básicamente este sería un poco el funcional. Básicamente aquí están las condiciones de uso, de autorización y del texto legal, que normalmente en el primer login nos va a autorizar el consentimiento y básicamente este sería un poco digamos, el interfase de acceso de un paciente desde su aplicación móvil. En este caso, comentábamos en la memoria que tenemos tanto la versión de Ioni como las nativas de iOS y Android. La demo la estoy haciendo con un iPhone 15 con la versión nativa. Cuando desaparecen los eventos de la agenda, lo que hacemos es autorrellenar la aplicación con una serie de consejos que van apareciendo de manera aleatoria. Conforme entras y sales, pues va cambiando los consejos. Es bastante sencillo. Básicamente sobre la aplicación móvil del paciente, poquito más. Muchas gracias y buen día.